El siguiente video fue elaborado con fines educativos. Se tratará el tema del acoso sexual en el ámbito laboral, sus tipos, afectaciones, qué dice la ley sobre este y más. Este video será explicado como parte del curso de Relaciones Laborales del Instituto Tecnológico de Costa Rica por María Laura Alpiza, Valeria Martínez, Raquel Alvarado. Andrés Calderón Jiménez. Según lo establecido por la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, la Ley número 7476 de 1995, se define el acoso sexual laboral como acto de naturaleza sexual indeseada por quien la recibe, reiterada y que provoque efectos perjudiciales en los siguientes casos: condiciones materiales de empleo o de docencia, desempeño y cumplimiento laboral y educativo, estado general del bienestar. Este también hace referencia a aquel comportamiento en el que afecta el estado emocional y en ocasiones físico de la persona víctima y en el ambiente de trabajo. ¿Cuáles son los tipos de acoso sexual? El acoso sexual puede presentarse de distintas maneras. En primer lugar, se encuentra el acoso como chantaje. En este se presenta cuando se ofrecen beneficios laborales a cambio, por ejemplo, un aumento de sueldo, promoción o incluso la permanencia en el empleo, para que se acceda a comportamientos de connotación sexual. El otro tipo se manifiesta como ambiente laboral hostil, y es en el que la conducta da lugar a situaciones de intimidación o humillación de la víctima. Los comportamientos que se clasifican como acoso sexual pueden ser de naturaleza física, violencia física, tocamientos, acercamientos innecesarios, verbal, comentarios y preguntas sobre el aspecto, el estilo de vida, orientación sexual, llamadas de teléfono, no verbal, silbidos, gestos de connotación sexual, presentación de objetos pornográficos. ¿Cómo se manifiesta? De acuerdo a la Ley número 7476 de 1995, las conductas que caracterizan el acoso sexual se manifiestan en requerimientos sexuales, uso de palabras sexuales e igualmente por medio de acercamientos corporales. En el primer caso, requerimientos de favores sexuales hace referencia a promesas provenientes del acosador hacia la víctima, con el fin de que ésta mejore su condición de trabajo. Por ejemplo, un mejor puesto, un mejor salario. Igualmente, estos favores sexuales pueden manifestarse en forma de amenazas por parte del acosador, el cual atenta con daños físicos o castigos a la víctima y en caso de no cumplirlo se perjudica su condición laboral. Lo referente al segundo caso, de uso de palabras sexuales que causen ofensa o humillación a la víctima y de esta manera afecten su estado emocional. Por último, se tienen los acercamientos corporales indeseados y ofensivos, que invadan el espacio personal de la víctima y de esta manera desintegran su estabilidad psicológica y emocional. El acoso sexual en el ámbito laboral puede afectar tanto a la víctima como al empleador. En el caso de la víctima, podemos hablar de sufrimiento psicológico, como humillación, disminución de la motivación y pérdida de autoestima. Cambios en el comportamiento de la persona, como aislamiento y deterioro de las relaciones sociales. Enfermedades físicas y mentales producidas por el estrés. Incluso se pueden presentar casos tan graves donde la víctima recurre al suicidio como una solución al problema, ya que no puede lidiar más con la situación. Riesgo de pérdida del trabajo por la situación que sufre al ejercer en su puesto. También se puede hablar de un aumento en accidentalidad. Esto debido a la falta de concentración por la misma zozobra de que en cualquier momento puede ocurrir una situación disgustante e incluso aterradora para la persona. Para los empleadores, la afectación se puede manifestar en una disminución de la productividad de la empresa, debido a peligro o miedo al trabajo en equipo, desmotivación y absentismo. Alta rotación de recursos humanos, ya que muchas personas dejan su empleo para detener la situación de acoso. Gastos en procedimientos administrativos e indemnizaciones. Dificultad para llenar las vacantes en aquellos lugares de trabajo señalados por problemas de acoso sexual. Además, se presenta un deterioro en las relaciones laborales por todo lo que se dice y se rumora de él y su empresa. Condiciones que restringen a la víctima.
Se interpreta este apartado como las barreras, temores y creencias que pueden tener las personas víctimas de acoso sexual, los cuales motivan a que no emprendan acciones legales contra sus acosadores. Temor a hablar de lo ocurrido. La sexualidad humana sigue siendo un tema tabú del que no se quiere hablar ni reflexionar. Es por ello que las personas víctimas deciden mantenerse calladas. Temor a ser victimizadas por negligencia, indiferencia, torpeza de quien recibe la demanda o denuncia. Temor a la crítica de los compañeros de trabajo. Esto ante la presión de sus supervisores y compañeros de trabajo por presentar la queja de manera interna o ya sea como una denuncia judicial. Desconocimiento de derechos. Muchas de las personas víctimas de acoso sexual desconocen de las referencias y procedimientos que se deben seguir para llevar a cabo una denuncia. Temor a no encontrar medios probatorios. Generalmente es difícil encontrar pruebas y eventualmente estos trámites representan un alto costo. Desconfianza en los mecanismos. Se desconfía de los mecanismos legales que se deben seguir para llevar a cabo exitosamente un proceso legal contra acoso sexual. Generalmente se cree que su resultado va a ser fallido. Temor a la no confidencialidad ni reserva del hecho. Muchas de las personas afectadas por acoso sexual tienen miedo a que el caso sea utilizado como un hecho publicitario del lugar de trabajo y que se vea expuesta su intimidad en el caso del acoso sexual. La mala interpretación. Una persona que ha sufrido acoso sexual en ocasiones puede tender a creer que interpretó incorrectamente los hechos de acoso. Culpabilidad. Se sienten culpables y se preguntan si ellos fueron los que propiciaron el acoso sexual por la forma amable de relacionarse con el acosador o por aspectos como su vestimenta, actitudes, entre otros. Temor a las represalias. Se tiene miedo tanto a las represalias abiertas o encubiertas que la persona acosadora, generalmente cuando está en un rango superior, pueda tomar contra la persona denunciante. Incluso se tiene miedo a que se continúe con el acoso. Pérdida de oportunidades. Las personas víctimas sienten pánico a la pérdida de oportunidades en el ámbito laboral, a que se generen obstáculos futuros para ascensos o que se les pueda llegar a despedir. Finalmente, la pérdida de derechos. Se sufre temor a la negación, el peligro, la afectación o pérdida de derechos adquiridos o que se esperan recibir en el futuro. ¿Qué pasa si la víctima de acoso deja de trabajar? Se toma como renuncia o despido. Quien haya formulado una denuncia de hostigamiento sexual solo podrá ser despedido por causa justificada, originada en falta grave a los deberes derivados del contrato laboral. El caso de las trabajadoras domésticas es especial. Cuando se trate de una persona trabajadora doméstica, la que presente la denuncia podrá gestionar ante la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo su autorización para suspender la relación laboral. Se exceptúan los casos dados dentro del Poder Judicial. ¿Por qué? Los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial
Se les aplicará lo establecido en su ley orgánica y normativa interna relacionada. Si ocurre el hostigamiento sexual, pero en el lugar de trabajo no se ha establecido el procedimiento indicado en el artículo 5 de la presente ley número 7476, o si esto se incumple, la persona trabajadora podrá dar por terminado el contrato de trabajo con responsabilidad patronal. Carga de la prueba en los procesos laborales por acoso. Se siguen los criterios del debido proceso. La confidencialidad implica el deber de las instancias, las personas representantes, los testigos y las partes que intervienen en la investigación y en la resolución de no dar a conocer la identidad de las personas denunciantes ni de la persona denunciada. Y el principio pro víctima, el cual implica que, en caso de duda, se interpretará en favor de la víctima. Es decir, en caso de duda, se estará a lo que más beneficia a la persona hostigada, con la prohibición expresa de considerar los antecedentes de la persona denunciante en cuanto a lo referente a su sexualidad. Las pruebas serán valoradas con las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia. Ante la ausencia de prueba directa, se deberá valorar la prueba indiciaria y todas las otras fuentes de derecho común, atendiendo a los principios especiales que rigen en materia de hostigamiento sexual. Recepción de la denuncia. La máxima autoridad de la instancia pública o privada definirá el organismo responsable de recibir la denuncia. Una vez asignada la denuncia, dicha autoridad deberá proceder como corresponde sin recurrir a la ratificación de la denuncia ni a la investigación preliminar de los hechos. El conocimiento de las denuncias y su respectivo trámite será realizado por medio de comisiones investigadoras. Estas serán integradas por 3 personas de ambos sexos, con conocimientos en materia de hostigamiento sexual y régimen disciplinario. Cuando en un lugar de trabajo o de estudio privado no existan condiciones para realizar la investigación, ya sea por poco personal o porque la persona denunciada tiene un estatus muy alto, la persona denunciante podrá recurrir al Ministerio de Trabajo o la vía judicial. Con todo esto dicho, se espera que el oyente haya comprendido la gran cantidad de aspectos que incluye el tema del acoso sexual en el ámbito laboral, que se deje el miedo a un lado, que sepa que la ley lo ampara y denuncie. Muchas gracias.